palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra siempre me sostendrá. Y el mensaje de esta mañana es la palabra de Dios. Este mes de la Biblia, no quiero que sea el mes de la Biblia, quiero que todos los días sean el día de la Biblia, así como el día del Padre, el día de la Madre. Recordamos un mes, un día, pero siempre decimos que lo tenemos que recordar siempre. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y es todo esto que hemos escuchado en esta mañana. Es la palabra de Dios que nos sostiene. Cuando escuchaba los anuncios y escuchaba al pastor decir el ropero de Dorcas, siempre viene a mi mente el texto que dice: tuve sed, tuve hambre, estuve desnudo, estuve enfermo y en la cárcel y no me vinisteis a ver. Si lo hacen
para uno de mis pequeños a mí lo hiciste, dice el Señor. Tengamos siempre presente esto. Hay mucha gente que hoy tiene sed, tiene hambre, tiene dificultades, tiene problemas, está en la cárcel, está desnudo, no tiene ropa. Y nosotros somos los que tenemos que ayudar. A veces decimos, ¿para qué ayudar si lo gastan en alcohol, en drogas y en otras adicciones? Pero allá ellos, nosotros tenemos que ayudar. Ese es el deber nuestro, porque lo hacemos a uno de los pequeños. Y dice el Señor, si lo hacemos así, lo hacemos para Él. Que el Señor nos bendiga y nos ayude y abra nuestro corazón para que podamos serle útil al Señor. Quería felicitar al guitarrista el más famoso de todos, pero se fue. Me encantó cómo tocó la guitarra. Hoy yo vine de corbata. Algunos me dicen, qué bien, viniste de corbata. Saben, es una costumbre. No critico a los que no la usan, pero siempre que doy la palabra me gusta estar de corbata. No sé, es costumbre, es un hábito de hace muchos años atrás y bueno, lo sigo manteniendo. Y como digo, no me opongo a los que no la usan, pero yo sé que hoy no se usa mucho, pero es así. Otra cosa que quiero decirles, cuando yo era niño, hace varias décadas atrás, los niños pasaban al frente y decían un texto de la palabra de Dios, cantaban un coro y muchas veces nosotros nos deleitábamos, porque algunos lo decían atravesado, otros lo decían con su tono de la niñez y demás, pero era bueno. Hoy lo hemos perdido y yo quería que los niños vengan acá, ¿no? Quizás otro domingo pueda hacerlo. Antes que pasen a la clase, que vengan acá, que canten y oramos por ellos y luego los enviamos. Eso es una buena costumbre también que se ha dejado a un costado en estos tiempos. Hoy quiero hablar de la palabra de Dios. Saben que es inspiración de Dios, es creación de Dios, es la voluntad de Dios y la tenemos en estas dos tapas, la palabra de Dios. ¿Vos sabés lo importante que es tener la palabra de Dios? Yo no sé cuántos de nosotros tomamos conciencia que no es la palabra de un filósofo, no es la palabra de un intelectual, de un sabio, es la palabra de Dios. Y si nosotros creemos en Dios, tenemos que abrazar esta palabra. Y más que abrazarla, dice la Biblia, que more en abundancia en vuestros corazones. ¿Qué es que more en abundancia? Que habite, que esté permanentemente, que siempre esté en nuestros corazones, porque es la palabra de Dios, es inspiración de Dios, es creación de Dios. Dios nos muestra en este libro su voluntad. ¿Qué otra cosa nosotros podemos hacer que no hacer la voluntad de Dios? ¿Qué otra cosa se nos ocurre hacer sino agradar a nuestro Padre Celestial? A ese Padre que tenemos que nos ama tanto. Vos, si sos papá y tenés hijos, decís, nadie mejor que yo sabe cómo es mi hijo. Sé sus defectos, sé sus virtudes, sé sus talentos, sé sus debilidades. Yo conozco a mi hijo y Dios te conoce a ti. Dios te conoce más de lo que vos te conocés a vos mismo, porque Él te creó. Sos producción de Él, sos creación de Él. Él es el fabricante de tu vida y Él conoce cada detalle de tu cuerpo, de tu corazón, de tu sentir, de tus pensamientos.
¿Vos sabés lo que eso significa? ¿Cuánto tenemos que nosotros acercarnos a la palabra de Dios? Dice que la palabra de Dios es útil. Claro que es útil. Para tomar buenas decisiones, para no equivocarnos, para no cometer errores. Nos enseña, nos redarguye. Quiere decir redarguir, no es una palabra que utilizamos mucho, pero nos corrige. A veces te castiga también, pero porque te ama. O vos no castigás a tu hijo, o vos no le das una palmada para enderezarle algunas cosas. No lo pones en penitencia. Hoy en estos tiempos los hijos que reciben esto de los padres a veces los denuncian, pero cuando uno ama al hijo lo corrige, lo castiga, lo pone en penitencia, porque quiere que sea un buen hombre, una buena mujer para la sociedad. Quiere que sea responsable, quiere que sea honesto, quiere que sea derecho, quiere que sea sincero, que sea trabajador. Y siempre un padre está detrás del hijo. Hoy muchos jóvenes lamentablemente están mal y llevan una vida equivocada porque no hay padres detrás. O se enojaron, o se rebelaron, o no obedecieron lo suficiente y no hay padres atrás. Y hay muchos jóvenes que hoy llevan una vida desordenada. La palabra de Dios nos corrige y nos instruye. Esta es la palabra inspirada por Dios. Dice Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice algunos textos después del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Segunda Timoteo. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Segunda de Corintios 5:11 dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. ¿Entendés esto? Podemos convencer a los hombres, pero a Dios no, porque Dios sabe lo que somos. Podemos persuadir a los hombres, convencerlos, pero a Dios no. Dios sabe lo que somos. Y Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones. La ley de Dios, dice el Salmo 19, es perfecta, que convierte el alma. La ley de Dios es perfecta. Mañana es lunes, quizás en tu trabajo, en tu hogar, en el barrio donde vivís, tenés que tomar decisiones. ¿Dónde acudís? ¿Dónde consultás? ¿Dónde vas? ¿A quién le preguntás? Dios te ama y vos sos un hijo de Él y tenés que consultar la palabra de Dios. Y para eso tenés que empaparte. Esta palabra tiene que permanecer en vos, siempre. Dice Juan, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es conocer la voluntad de Dios, es conocer la mente de Dios, es conocer el corazón de Dios. Es conocer lo que realmente Él quiere para nosotros. Y si la palabra de Dios vive y mora y permanece en nosotros, hay un che y voz con Él. Hay un feeling, hay una comunicación directa, permanente. Señor, te pido que me ayudes a tomar buenas decisiones. Nosotros sabemos que en la Biblia hay muchas personas que tomaron malas decisiones, porque consultaron a otra persona que no es Dios. Dios dijo que no, y ellos hicieron lo contrario. Y a veces nosotros también, yo personalmente a veces cometo errores, tomo malas decisiones, porque no consulto a la palabra de Dice
uno de los tantos reyes que estuvo en Israel, segunda de Crónicas 25:2, Amasías se llama este rey, dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero su corazón no fue perfecto ni sincero ante Dios. Quiere decir que es posible que seamos así. Dice que hizo lo recto, pero su corazón no era perfecto para con Dios. Y Dios quiere un corazón perfecto. Por otro lado, el domingo pasado, el pastor mencionó a David y Betsabé. David sabemos que fue un hombre que adulteró, que mató, que cometió graves pecados. Pero dice la Biblia que era un rey conforme al corazón de Dios. Y a veces no lo podemos entender. Nos cuesta. A mí me cuesta. Porque hoy, si David estuviera en nuestra congregación, yo creo que no podía ni manejar la computadora. Porque no tenía el crédito suficiente para estar al frente de una congregación. Pero sin embargo, él confesó su pecado y Dios lo perdonó. Y dice Hechos que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, este rey hizo lo recto, pero su corazón no era conforme a la voluntad de Dios. Quiere decir que es posible que seamos así. El Salmo 19 dice que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios, roca mía y redentor mío. ¿Te pareces a Cristo? Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dijo Pablo. ¿Sos como Cristo? Tu vocabulario, tu carácter, tu conducta, tu forma de responder, ¿se parece a la de Cristo? La mía no, no sé la tuya. Pero tenemos que imitar a Cristo. Tenemos que empaparnos de Él, vestirnos de Él, tener el carácter de Él, la conducta de Él, los pensamientos de Él. Cuando Él tenía que decir a los fariseos hipócritas, lo decía con autoridad. Pero cuando tenía que ver a la mujer samaritana que tuvo 5 maridos, le habló con amor. Y la mujer pasó a ser una misionera en Samaria. Quiere decir que Dios tiene su forma de actuar y Dios ama sobre todas las cosas. Hoy podemos tener vecinos, familiares que tienen un estilo de vida diferente y Dios no ama lo que hacen, pero ama a la persona. Lo decimos muchas veces. Dios te ama, pero no ama lo que haces. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A veces acomodamos los textos a nuestra conveniencia. Yo a veces lo hago también, pero no es a nuestra conveniencia. Es estar sujeto a la voluntad de Dios. Es saber lo que Él realmente quiere. Es obedecerle a Él. No obedecer mis caprichos, mis deseos, mis gustos, mis pensamientos. No. Es obedecerle a Él. Y a veces nosotros dejamos de lado y acomodamos la Biblia a nuestro parecer, a nuestra conveniencia, a nuestra forma de ver las cosas. Y la Biblia no es así. La Biblia nos enseña para que nosotros obedezcamos al pie de la letra lo que dice la voluntad de Dios, la voz de Dios. Miren, la vida cambia, el estilo cambia, la moda cambia, las costumbres cambian, el vocabulario cambia, todo cambia. Pero nosotros siempre hablamos de la cruz de Cristo. Hace 2023 años que decimos, si querés tener vida eterna, tenés que aceptar a Cristo. Y está en la Biblia.
quiere decir que la palabra de Dios no cambia. Es la misma. Somos nosotros los que cambiamos. Como decía hoy, yo vine de corbata, otros usan pantalones rotos. Yo puse muchas rodilleras en mi tiempo. Venían muchos vecinos, como sabían que yo cosía, me hacían poner rodilleras a los vaqueros. Hoy es moda. Y bueno, allá el que lo usa. Usar la camisa fuera del pantalón es moda. A veces usan la mitad dentro y la mitad fuera. Es moda. Y tantas cosas son modas, pero son pasajeras. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Siempre vas a escuchar lo mismo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si querés tener vida eterna, confesá tus pecados. Aceptá a Cristo en tu corazón. Contale a Él lo que te pasa. Él te conoce, te ama, te va a responder. Es la palabra de Dios la que nos enseña. La palabra de Dios que mora en nosotros. En guardarlos hay grande galardón, hay grande premio, hay recompensa, hay bendición. Hace poco hablaba con una hermana que tiene al papá muy enfermo, tiene 90 años y ya no conoce ni a sus hijos. Y yo le digo, pero ¿sabés lo que dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. Y lo que estás haciendo tiene una recompensa. Estás cuidando a tu papá. Y es así. Estás cuidando a tu papá, o a tu mamá, o al ser que te trajo a la vida, al mundo. Porque dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Y lo tenemos que hacer. Y es el único mandamiento que tiene promesa, porque tendrás larga vida en la tierra. Entonces, quiere decir que siempre la palabra de Dios tiene sus frutos y sus resultados. Dice Mateo capítulo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, porque hay algunos que no la hacen, o hacen la mitad. Le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero aquel que no las hace, dice la Biblia, es insensato, es tonto, es necio. Y siempre la palabra de Dios trae como consecuencia la prosperidad. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de pecadores y asentado, sino que se deleita en la ley de Jehová de día y de noche. ¿Qué quiere decir? Que está siempre presente la ley de Jehová, está siempre presente la palabra de Dios, está actual en su vida y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua y todo lo que hace prosperará. Quiere decir que la bendición de obedecer la palabra de Dios es prosperidad. No será material, pero será intelectual, será física, será en tomar buenas decisiones. Puede ser también material. No sé, depende de cada uno y depende de lo que Dios quiera derramar sobre nuestras vidas. Pero siempre la bendición es la prosperidad. Hermanos, que nos parezcamos al Señor. Ese es mi deseo, parecerme a Él, contestar como Él, actuar como Él, tener la conducta de Él, tener el carácter de Él. Si yo te pregunto cómo estás con tus familiares, quizás con alguno no te des como te debes dar. Quizás con alguno no tenés la relación que tenés que tener. ¿Qué piensan ellos de vos? Yo sé que en todas las familias hay una dificultad, por lo menos una. Solucionala. Si amás al que te ama, dice la Biblia, ¿qué haces de más? Así hacen también los pecadores. Si saludás al que te saluda,
¿Qué haces de más? Así hacen los gentiles. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser distintos. Estamos en el mundo para hacer luz y sal, para dar luz a aquel que anda en oscuridad y para darle sabor a la vida de aquel que no la tiene. Dice Santiago, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, porque a veces la leemos y no nos conviene, a veces la leemos y no está acorde a lo que pensamos, a veces la leemos y discutimos con Dios y pensamos que Él se equivocó. Pero es lo que Dios realmente quiere. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de ella, este será bienaventurado, este será feliz, este será dichoso, el que hace, no el que la conoce, porque a veces el que la conoce no la hace, a veces el que la conoce no la cumple, a veces el que la conoce no la practica, la conoce, es un conocimiento. Y hay mucha gente que conoce la Biblia, pero no vive de acuerdo a ella. Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a ella. Cuando Josué muere Moisés y Dios le dice a Josué, cruza este Jordán, lleva a este pueblo, lo primero que le dice, esfuérzate y sé valiente. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca. Sino de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces verás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una condición. Hacemos lo mismo nosotros con nuestros hijos. Premiamos y festejamos y regalamos a aquellos hijos que realmente nos hacen caso. Sí, nos hacen caso. No es el que no haga caso no come, no. Viene a la mesa también, pero no es recompensado. ¿Y cuántos de nosotros venimos a la mesa? Pero ¿cuántos somos recompensados? ¿Por qué el Señor dará una corona y un premio a aquellos que cumplen su voluntad el día que partan de esta vida? ¿Por qué? Quiere decir que hay premios, hay coronas, hay reconocimiento, pero en esta vida también. Que el Señor nos ayude para que seamos hijos obedientes sobre todas las cosas, que podamos cumplir su voluntad, que podamos parecernos a Cristo, que podamos actuar como Él actúa. Actúa y actuará, porque nos ama. Sobre todas las cosas que tengamos amor y respeto por aquellos por el cual Dios también murió. Yo sé que a veces nos cuesta, es verdad, a veces nos cuesta. Este no merece vivir, decimos. La vida que lleva, no hace caso a nada. Pero Dios murió por él también. Y hasta que no entendamos eso, hasta que no comprendamos lo que Dios realmente quiere para nosotros, no vamos a entender su voluntad. Hermanos, termino diciendo, tenemos la palabra de Dios. No es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Obedezcámosla. Que more en abundancia en nuestros corazones. Que podamos practicarla y hacer conforme a lo que en ella está escrito, para que todo nos salga bien. Porque la promesa de Dios es esa. Medita de día y de noche
y verás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que Dios nos bendiga y nos ayude para que seamos hijos obedientes a su palabra, que es su voluntad, su deseo para cada uno de nosotros. Amén.